Descodificación dentaria. La descodificación biológica trata sobre la comprensión de la enfermedad basándose en el sentido biológico de los síntomas. Esta forma de acompañamiento permite conocer el mecanismo de codificación y desarrollo de enfermedades, ya sean físicas, funcionales, orgánicas o psicológicas. Significa ser consciente de la información que está manifestando el cuerpo. La enfermedad aparece como una forma de adaptación o consecuencia de nuestra propia historia. De la misma manera, los dientes tienen la capacidad de contarnos cosas de nosotros mismos, códigos que se transmiten de generación en generación en forma de enfermedades y sufrimientos. Todo lo que está escondido, lo que no se habla, acaba manifestándose en el cuerpo. Lo mismo ocurre en los dientes, y hoy lo analizaremos en Televida con Salud. Y estamos con la doctora Diana Alicio, odontóloga. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Tanto tiempo. Y vamos a ampliar un poco este concepto de la descodificación a nivel dental, ¿no? Hablábamos, por lo que habíamos en el informe, esta cuestión de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia que a través de sus traumas o cosas que nos han ocurrido, esto de alguna manera se traslada al cuerpo, algo que lo hemos mencionado en muchas otras especialidades, ¿no? Exactamente, porque el cuerpo tiene memoria. Específicamente en el diente, lo increíble que el doctor Breuer, quien estuvo durante 20 años investigando este tema, descubre que el diente es un cristal, es como si fuese un cristal de cuarzo que guarda información codificada. ¿Qué ocurre? Toda esa información, no solo la de la vida actual, sino la que traemos en el contexto familiar, se codifica en el ADN, en las cadenas, en las hélices del ADN. Sí. Por lo cual, cada diente, y no olvidemos que tenemos doble dentición, tenemos una dentición temporaria, que son los dientes de leche, y una dentición que va a salir luego. Esa dentición permanente que va a salir posterior, el primer diente a los 6 años, trae codificada mucha más información. Entonces, ¿qué descubre él? A él le llamaba la atención poderosamente por qué un diente, por ejemplo, en un paciente con medidas preventivas de cepillado y obsesivo, tenía caries. Claro. Entonces, la decodificación de la caries. Porque hay pacientes que tienen caries en dientes anteriores, otros que nunca tienen una caries en dientes anteriores y en dientes posteriores. Claro, hay una predisposición que siempre atribuimos a la cuestión genética, ¿no? Pero esta cuestión genética tiene una historia, tiene un porqué. Tiene una historia, tiene un porqué, tiene cargas emocionales, tiene traumas, tiene historia, tiene la cuestión biológica que está relacionada con los hábitos, lo que comió, el embarazo. ¿Qué traumas puede haber tenido la madre en el embarazo? Claro. ¿Qué le puede haber ocurrido al niño, al adolescente o al adulto? Porque a veces un paciente no tiene ningún tipo de problema en un diente y de golpe un acontecimiento en su vida, como puede ser un divorcio, la muerte de un familiar, y empieza con el aflojamiento de una pieza dentaria. Claro. Entonces, acá, ¿qué es lo importante de la decodificación en la odontología? Que yo en una placa panorámica, donde veo todo el perfil dentario del paciente, sea en un niño que va a tener la dentición de leche y los dientes que van a salir posteriormente, como en un adulto con toda su dentición, voy a poder leer según cómo está colocado el diente, si el diente está rotado, si hay una mordida cruzada, anterior, posterior. Cada patología, cada problema que la boca nos evidencia nos está dando la punta de un iceberg. Claro. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que esa persona, aparte de indagarlo en la consulta, ya no es solo la consulta si come dulce, se lava los dientes, sino, a ver, indagar un poco en el alma de esa persona, que vos sabés, yo toda la vida me he volcado a que la odontología no podía ser una experiencia fría del diente del paciente y nada más. Sí. Ese diente viene dentro de un contexto de un ser humano con un alma, con emociones, con recuerdos. Entonces, abordar primero al ser humano y su parte emocional. O sea, primero hay un interrogatorio. Un interrogatorio, un estudio inclusive de lo que pueda saber o recordar de su área familiar. Entonces, primero ver cuál es la etiología, si responde a una cuestión de tipo genética o es algo que se ha producido casualmente por un hábito. Bien. Y recién ahí, por supuesto, solucionar el problema por el cual el paciente acude,
pero en un contexto más amplio. Bien, ahora vamos a ver unos casos, porque vamos a hablar de un tipo de implante especial. Exacto. Pero ¿de qué nos sirve a la hora de solucionar un problema odontológico, una carie, un implante que vamos a hablar, conocer por qué se produjo toda la etiología? Porque, por ejemplo, hay casos de pacientes que vienen, me duele doctora, uno encuentra una caries, Sí. por ejemplo, por decirte, en un diente un premolar. Uno le hace una revisación, no hay ningún indicio de caries. Y a los 3 meses vuelve con esa misma caries repetida del lado izquierdo. Entonces, un caso que tuve, una persona que tenía un grave problema con su madre, venía por una cuestión de herencia, se resuelve el problema de la herencia con su madre y salta otro problema de la rama familiar de la abuela. Entonces, vemos que, y esto Breuer lo descubre durante 30 años en distintas poblaciones del mundo, viendo que el lado derecho y el izquierdo tienen que ver con la cuestión materna y paterna. Ajá. Pero a su vez, cada diente tiene que ver con un periodo de la vida. O sea que podemos evitar la reincidencia. Exactamente, o sea, no solo desde el punto de vista de lo biológico, lo científico odontológico, de curar esa pieza, reponer esa pieza, en el caso, hay casos en que, por ejemplo, pierde la pieza dentaria por un traumatismo, le colocan un implante, el implante fracasa porque en ese lugar hay codificado un trauma, una cuestión biológica, que es como que el cuerpo no quiere que sea ocupado. Claro. Parece increíble, pero Breuer ha mostrado casos de reincidencia de implantes, 1, 2, 3 implantes, hasta que optaron por otra metodología. Y este puede ser el problema de mucha gente que tiene precisamente esos problemas, que no acepta nunca los implantes. Y por esa misma razón vamos a hablar de un tipo de implante con una colocación diferente, que lo vamos a ver en el próximo bloque, ¿sí? Exacto. Tenemos algunos ejemplos para mostrar. Ya venimos con más Televid. Continuamos con Diana Alicia hablando de la descodificación, de esta cuestión de cómo a lo mejor ciertos problemas nuestros, de nuestra vida, nuestra propia historia, puede haber influido en los problemas que tenemos en la boca, como también en muchas partes del cuerpo. Ahora nos estamos abocando a lo que es las enfermedades en la boca, ¿no? Y cómo a lo mejor reconociendo estos problemas a través de este estudio previo, se puede ya identificarlo al causal de todo lo que ocurre, y cercarlo de alguna manera, acorralarlo, ¿no? Para que no siga causando efectos. Es como el mito de la caverna de Platón, donde veían una sombra gigante que aparecía y cuando de golpe prendés la luz y ves que es alguien que está pasando por atrás y parece un gigante, esto es lo mismo. Claro. La mente humana, la emoción que quedó guardada, el trauma de niño, de adulto, de cosas que no se dicen, que no se hablan, que no se buscan, que no se investigan, inclusive en el contexto familiar, de eso no se habla, repercuten en nuestro cuerpo. Tal cual. Absolutamente en todas las partes. Y esto puede ser el causal de mucha gente que ha intentado con los implantes y siempre ha tenido el problema del rechazo permanente. Entonces vamos a ver algunos casos con otro tipo de implante, ¿no? O sea, concretamente en el caso de pierden un diente, esa pieza al no decodificar qué pasaba en ese lugar, pérdida de diente. Estamos teniendo una imagen donde por X motivo, trauma o porque el cuerpo aflojó la pieza. Le hicieron osteointegración, volvieron a colocar un implante y vuelve a haber un rechazo. Tenemos una opción que es implantar, pero implantar a nivel dentario. O sea, ¿qué significa? Mediante las nuevas resinas y las nuevas porcelanas, que son muy livianas, podemos hacer un sistema de adhesión en lo que son las caras laterales de los dientes contiguos. Sí, ahí veíamos en la imagen anterior la pieza suelta. La pieza suelta se le prepara todo en lo que es la parte posterior e inclusive a las piezas contiguas por medio de un sistema como de aletas. Va a estar dentro soportado, o sea, acá no vamos a tener que volver a ingresar en el hueso, tener que colocar lo que es un implante, porque además ese hueso ha quedado traumatizado. Claro. Esto también puede ocurrir en casos de personas con diabetes, enfermedades cardíacas, ciertos síndromes de riñón, que no pueden correr el riesgo de tener algún proceso infeccioso callado. Y este es el resultado final. Este es el resultado final, o sea, la pieza queda como si estuviese realmente colocada mediante un implante, pero está dentro soportada, digamos que a presión, insertada entre dos piezas laterales. Obviamente que esa persona que ha tenido en ese lugar pérdida de hueso, pérdida de un implante y demás, hay que decirle que tenga cierta
precaución Claro. con el modo en que mastica o que Claro. come, Pero bueno, que lo cuide. ante caso de gente que sabe que ya el implante tradicional no le da resultado, bueno, es una Es opción una más que válida. opción, sobre todo en ¿Eh? casos de dientes anteriores, donde Bien. psicológicamente la falta de una pieza, y Claro. esto es colocado en una hora, una A hora y ver, media. hay otras imágenes, a ver, de otros casos. Hay otras imágenes de un caso de un maxilar inferior que tenía 4 o 5 implantes, produjo un rechazo, perdió todos los dientes inferiores. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la colocación, ves que se ven 4 dientes, están sostenidos mediante lo que es una barra, en este caso metálica interna, Sí. que va anclada en las piezas laterales. Este sistema se denominó en una época sistema de Maryland. Posteriormente los holandeses le incorporaron todo lo que es la adhesión mediante resinas. Entonces, el diente contiguo no se gasta, digamos, no como las coronas antiguas, que se producía un desgaste. Sí. Adhesión, Bien. o sea, en medio de los nuevos cementos Y un nanotecnológicos. Un último caso, a ver si lo vemos Y rapidito. hay un último caso de una pieza superior, Sí. un premolar al lado de un canino también. En ese caso hay una obturación de una amalgama. Entonces, cuando tenemos una obturación contigua en una pieza cercana, usamos la cavidad Ajá. de esa amalgama, eliminar amalgamas que no se deben en lo posible tener tanta mezcla de metales en la boca, eliminamos la amalgama y usamos de anclaje la pieza que ya tiene una perforación. Bien. Entonces, con una incrustación de porcelana, colocamos la pieza dentro sostenida, ocupamos ese espacio, no le generamos ningún conflicto al hueso Bárbaro. y hacemos que psicológicamente, primero decodificamos por qué Las razones. el cuerpo niega en ese lugar y posteriormente reponemos la pieza dentaria. Bueno, muy interesante, sobre todo para la gente que tiene reincidencia y tiene que volver al dentista todo el tiempo porque vuelven a aparecer estos problemas para terminar ya desde la base, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte recordamos a la gente que trabajás mucho con láser, que prácticamente Exacto. el torno no lo usás. No, Esto mucha gente no. tiene terror al torno, entonces Totalmente. vale o sea, el la láser pena. nos permite acceder a cavidades de caries Sí. en los chicos, procesos Sí, sí, inflamatorios, microcirugía. Con un, sin dolor. con un nuevo grupo de profesionales que ahora está en una nueva dirección, ¿no? Que es Güemes 1851, primer piso. Exactamente. ¿Sí? Y vamos a dar el teléfono, está saliendo allí, 155 033 126. Hasta que se coloque el teléfono fijo. Perfecto. Bueno, Diana, muchas gracias. Vamos Muchas a seguir gracias. hablando de distintas cuestiones con la descodificación. Sí, la verdad que amerita el tema de la decodificación dental, es Tal muy cual. amplio. Bueno, muchas gracias. Yo me voy ahora al consultorio de Martín Almirón.